la hidráulica de las tuberías. Y ahora vamos a ver otro método para calcular la pérdida de carga por fricción. Y es el llamado método de Hazen-Williams, ¿ya? Cuya ecuación se expresa así en la forma como se muestra, ¿ya? La pérdida de carga es igual, dice, a 10.66 dividido entre C a la 1.85 por L sobre D a la 4.87 y por Q a la 1.85. Esa es la formulita desarrollada por estos investigadores, Hazen-Williams, ¿ya? Son investigadores americanos. Ok, entonces, en esta formulita, HF es la pérdida de carga en metros. L es la longitud de la tubería en metros. D, el diámetro de la tubería en metros. Q es el caudal que fluye en la tubería, dado en metros cúbicos por segundo. Y C es el llamado coeficiente de Hazen-Williams. El valor de C depende del material del que está fabricado la tubería, ¿ya? Del cual está fabricada la tubería. Por ejemplo, ¿no? Ejemplo, digamos, para tubería de PVC, el valor de C es 140 aproximadamente, ¿ya? Tubería de PVC, ¿ya? Tubería de PVC. El valor de C para nosotros es más o menos 140. Y otra tubería que utilizamos mucho en Bolivia es la tubería de fierro galvanizado, ¿ya? Tubería de fierro galvanizado. ¿No? Entonces el valor de C se estima más o menos 120, ¿ya? Máximo 120. 110, 120 puede ser. Bien, entonces el valor de C depende del material del cual está fabricada la tubería. Los valores de C se pueden encontrar en tablas. En el libro de Shawn tenemos algunas tablas, por si acaso, ¿ya? De donde podemos obtener el valor de C. Creo que es la tabla 9 del apéndice, ¿ya? Bien, ahora hablamos un poco sobre este método. Por lo visto, aquí se trata de una ecuación explícita, donde la pérdida de carga está despejada y está en función de parámetros propios de la tubería. L, D y C dependen de la tubería. Y Q simplemente es el flujo o caudal, depende del caudal, ¿no? La magnitud de agua que está circulando. Entonces, ahí identificamos estos dos términos principales. Lo que está dentro del paréntesis son parámetros de la tubería propiamente. Y Q, el caudal, o sea, totalmente del flujo. Bien, esta ecuación, estimados jóvenes y señoritas, fue elaborada, fue obtenida exclusivamente para un solo tipo de fluido, jóvenes. Un solo tipo de fluido. ¿Ya? Y el fluido se llama agua. Solamente para ese fluido ha sido diseñada la ecuación. ¿Está claro? Jóvenes, fluido agua, nada más. Y a temperaturas normales. Además, a temperaturas normales. Es decir, las temperaturas del agua potable, en otras palabras. Temperaturas del agua potable. Ya, para ese tipo de fluido y para esas condiciones se ha obtenido esta fórmula, jóvenes. ¿Ya? Agua a temperaturas normales y temperaturas del agua potable.
que más o menos estarán entre 10 grados hasta 25 grados, digamos. No más y tampoco menos, digamos, ¿no? ¿En qué influirá la temperatura? ¿En qué influye la temperatura, jóvenes? En la viscosidad. En la viscosidad. Muy bien, mi estimado jovencito, muy bien. En la viscosidad. En otras palabras, esta fórmula fue diseñada para una viscosidad constante. Y una viscosidad constante del agua, que es el valor que ya conocemos, más o menos para 20 grados centígrados. Para esa viscosidad ha sido diseñada. Para un valor de viscosidad cinemática, 1.007 por 10 a la menos 6 metros cuadrados por segundo. Solo para agua, jóvenes. Y agua potable. ¿Se dan cuenta lo particular de esta fórmula? Es decir, esta fórmula pues es muy limitada en su aplicación, ¿no? No es como la ecuación universal de flujo. Esta fórmula fue desarrollada únicamente para agua. Entre comillas podemos poner agua potable y a las temperaturas del agua potable. ¿Ya? Esto es para que lo tomen muy en cuenta, jóvenes. En cambio, la otra fórmula, ya saben, es de aplicación muy general. Bien. Y las grandes ventajas de esta fórmula es que podemos calcular la pérdida de carga directamente. Además, otra cosa, esta fórmula ha sido desarrollada para un tipo de flujo. Únicamente vale para flujo turbulento. Flujo turbulento. ¿Qué quiere decir flujo turbulento, jóvenes? Un número de Reynolds mayor a 5.000. Mayor a 4.000. ¿Ya? Números de Reynolds mayores a 4.000. Entonces, esta fórmula fue diseñada para flujo turbulento. ¿Ya? Agua y flujo turbulento, además. ¿Está claro? Eso es entonces un aspecto que debemos tomar en cuenta. Y la aplicación de esta fórmula, que es tan sencilla, pues hace que sea muy utilizada en la vida práctica, estimados jóvenes, en el diseño de los sistemas de abastecimiento de agua potable. Se utiliza muchísimo esta fórmula, dada la sencillez que tiene y además la precisión con la cual nos da los resultados de la pérdida de carga, que son muy parecidos a los que obtenemos mediante el método de la ecuación universal de flujo. Parecidos son los valores. Entonces, por esta razón, esta formulita se prefiere muchas veces, ¿no? Si nos dan a escoger entre los dos métodos, pues es preferible utilizar este método si el problema es de agua potable. ¿Ya? Si el problema es de agua potable, entonces utilizar este método. Bien, como podrán apreciar, entonces aquí nosotros podemos hacer un ejemplo. A ver, ejemplo. Por ejemplo, calcular la pérdida de carga en una tubería de 500 metros de longitud que tiene un diámetro de 0,15 metros, ¿ya? A ver, calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado, ¿no? De 500 metros de longitud, que tiene un diámetro de 0,15 metros,
el agua, el flujo, más bien, el flujo se mueve con una velocidad de 2.5 metros por segundo. ¿Ya? A ver, hagan el cálculo, estimados jóvenes. Ya tenemos todos los datos. Entonces... Ingeniero, disculpe. Sí. ¿Qué valor usamos para C? Es que en la tabla en el SHAM, la tabla 6, habla de dos valores. Uno dice tubería de fundición lisa y nueva es de 130, mientras que de fundición usada y de acero roblonado es 110. Pero yo no estoy diciendo ninguna de las dos, hijo. Aquí dice claramente calcular la pérdida de carga en una tubería de fierro galvanizado. Y aquí yo les he dado el valor de C. Listo. ¿No es cierto? Que está clarísimo, hijito. Clarísimo. Tubería de fierro galvanizado. C igual 120. No tienen que buscar en ninguna tabla, hijito. Ahí está. Entonces, como podrán apreciar, pues es directamente a reemplazar los datos. Por 500, el valor de C es 120, ¿no es cierto? El valor de C es 120. El diámetro es 0,15 metros, ¿ya? Y entonces ahí está, y les falta el caudal. ¿Cuánto será el caudal? Entonces aquí primeramente tengo que hallar el caudal. El caudal que está circulando en la tubería es área por velocidad, ¿no es cierto? Área por velocidad. Y esto es igual a ¿qué? Pi por diámetro cuadrado, 3.14, dividido por diámetro, 0.15 al cuadrado, ¿ya? 0.15 al cuadrado, ¿sí? Dividido entre 4, ahí está el diámetro. Y multiplicado por la velocidad, 2,5 metros por segundo, y ahí tengo el caudal entonces. ¿Cuánto es el caudal? ¿Ya? 0.044 metros cúbicos por segundo. Ese es el caudal. Por lo tanto, la pérdida de carga producida ahí es, ¿no es cierto? Ahí. Y entonces esto había sido igual a ¿cuánto? La pérdida de carga es ¿cuánto es la pérdida de carga, jovencitos? Ya, 24.16 metros, nada más, ¿no es cierto? 24.16 metros de pérdida de carga en una tubería de 500 metros de longitud. ¿Ya? A ver, revisen el cálculo. Hagan de nuevo el cálculo, revisen el resultado. Está bien, ingeniero. ¿Ya? Entonces, en una forma tan sencilla, tan simple, se calcula la pérdida de carga. ¿No es cierto? Entonces, por este motivo, pues este método se prefiere utilizar cuando tenemos que diseñar sistemas de abastecimiento de agua potable. Entonces, de preferencia se utiliza este método. ¿Ya? Naturalmente que el otro también se puede hacerlo, digamos, en una hoja electrónica, qué sé yo, no hay ningún problema, se puede utilizar, ¿no? No hay problemas. Bien,
Pero aquí yo les estoy mostrando la gran facilidad que tiene utilizar este método. Ok, en eso consiste entonces este método de Hazen-Williams. ¿Ya? ¿Tienen alguna duda, jóvenes? ¿Alguna pregunta? No hay dudas ni preguntas. Bueno, y ahora vamos a ver las pérdidas de carga localizadas. Entonces, aquí habíamos visto las pérdidas de carga por fricción nomás, ¿no? Estaban en 1, pérdidas de carga por fricción. A era la ecuación universal y B el método de Hazen-Williams. Y ahora vamos a poner 2 pérdidas de carga vamos a poner con todo, o sea, pérdidas de carga en accesorios. También recibe el nombre de pérdidas de carga menores. Voy a poner un guión nomás, ¿ya? Se pone que es pérdidas de carga. Pérdidas de carga menores. O también podemos decir como pérdidas de carga localizadas. ¿Ya? Porque estas se producen en el lugar donde está instalado el accesorio. Entonces, estas pérdidas de carga, estimados jóvenes, se producen por la presencia de algún accesorio instalado a lo largo de la tubería. ¿Ya? Instalado a lo largo de la tubería. ¿Ya? ¿Y qué es lo que produce el accesorio instalado a lo largo de la tubería? Pues el accesorio que está instalado en una tubería cambia las condiciones hidráulicas de la tubería. Aquí voy a hacer un esquemita muy sencillo, nada más, ¿ya? A ver si me sale bien. Supongamos que esta es una tubería. ¿Ya? Ahí está una tubería. Y de pronto yo le voy a añadir un accesorio aquí. A ver si encuentro el accesorio. Un accesorio. A ver, uno macanudo de esos. Un codo quiero ponerlo. Pero creo que no voy a tener éxito. A ver, ¿cómo dibujaría un codo ahí? A ver. Esto no me va a salir bien. A ver, voy a ver si tengo éxito. A ver cómo lo hacemos. No me salió bien el dibujito. ¿Ya? Bien, lo cierto es que yo voy a dibujar un codo, así un poquito, no importa si está feíto, me van a disculpar, en otro momento lo mejoraré. Pero ahorita solamente es para mostrarles. ¿Ya? Entonces el codo sería así. Por ejemplo, ¿no? Y ahí sería el codo. Vamos a ver, estimados jóvenes. Ya. Bueno, caramba, no me salió pues muy bonito el codo, oiga. Pero les prometo que se los voy a mejorar, ¿ya? Tengo mis habilidades, pero esta vez no estoy viendo. No me gusta. No me gusta. Sería un codo de 90 grados, ¿no, ingeniero? Sí, hijo, sí. Así. Un codo de 90 grados. Quiero dibujar, ¿ya? Pero ahorita no me sale, hijo, la herramienta necesaria, pero... Ingeniero, buenos días. Ahí en insertar formas básicas hay como una L. Tal vez eso ayude, ¿no, hijo? Ya.
Muy bien, vamos a ver. A ver, eliminamos esto. A ver, la experiencia de ustedes también es muy importante, por supuesto. Insertar así como esta L. Puede Sí, ser, ¿no? esa misma. Podría ser. Ah, ya. Esta puede ayudar a esto, ¿ya? La idea es esa, digamos, ¿no? Obviamente que, a ver, así. Ya. Más o menos, ¿no? Ya, la idea es esa, ¿ya? Este es un codo de 90 grados, ¿ya? Entonces, lo que yo quiero mostrarles es cómo es que se cambian, pues, las condiciones hidráulicas del flujo. Aquí el flujo se está moviendo, fíjense, con una determinada velocidad, ¿no es cierto? Ahí tenemos una determinada velocidad para el flujo, así, el vector velocidad. Y esto, entonces aquí todavía tenemos ese vector velocidad, lo vamos a cortar de nuestro codo. A ver. El codo sería así, ¿ya? Así más o menos, ¿ya? Ok, entonces, fíjense, el vector velocidad tiene esta dirección, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que hace el codo, estimados jóvenes? ¿Qué está haciendo el codo ahí? ¿En qué afecta? Cambia la dirección. Cambia la dirección del flujo, totalmente, y lo cambia, fíjense, a una dirección a 90 grados del que tenía inicialmente, ¿no? Entonces, pues, este es un cambio muy fuerte, jóvenes. Este es un cambio muy fuerte. ¿Qué efecto tiene? Pues aquí, dentro del codo, se produce alta turbulencia. Estas partículas que estaban viajando así en este sentido, de repente se ven frenadas por la presencia de esta frontera sólida. Entonces son obligadas a dar un giro así, giran. Y aquí se crea una alta turbulencia, un desprendimiento de las líneas de flujo y se crea una alta turbulencia. Y por eso se genera aquí una pérdida de carga. Y esto sucede, como les digo, con cualquier accesorio, estimados jóvenes y señoritas, con cualquier accesorio, ¿ya? Llámese codo, llámese T, reducción, válvula o llave de paso. Entonces, en algunos accesorios la pérdida de carga puede ser mayor que en otros. Mayor que en otros, ¿ya? ¿Está claro? Bien, la pérdida de carga que se produce acá se puede calcular a partir de la ecuación universal de flujo, estimados jóvenes. Enseguida voy a escribirlos, la ecuación universal, donde estamos. Se lo voy a copiar y que me gusta mostrarles cómo es que sale eso. Entonces, la pérdida de carga en accesorios también se puede calcular con este método. La pérdida de carga en accesorios, entonces podemos calcular con este método, jovencitos. Ahí estamos. Ya. Entonces, esto se hace así. Donde aquí ya separamos así, en dos términos. Lo que está dentro del paréntesis, estimados jóvenes, depende de las características del accesorio. ¿Ya? F
por L sobre D depende de las características del accesorio. Y aquí B cuadrado sobre 2G. ¿Qué es B? Es la velocidad del flujo en la tubería. Ahí tenemos la velocidad B. ¿No es cierto? Ahí está la velocidad B. La velocidad B en la tubería. ¿Ya? Ahí está la velocidad B. Leave site. ¿Ya? Entonces, aquí está la velocidad B. Esa es la velocidad B con la cual el flujo se está moviendo dentro de la tubería. Se está desarrollando el flujo con una velocidad B. Eso digamos, es la expresión más precisa. El flujo se desarrolla con una velocidad B en metros por segundo. Entonces, la pérdida de carga que se produce acá se puede calcular mediante esta expresión. Lo que está dentro del paréntesis, como les decía, esto ya le vamos a llamar pérdida de carga en accesorios, digamos, así, pérdida de carga, pérdidas de carga menores, lo vamos a llamar, ¿ya? Pérdidas de carga menores, mejor, para distinguir de las pérdidas de carga por fricción, pérdidas de carga menores. Entonces, esto es igual, dice, a una constante K minúscula, ¿ya? K minúscula, multiplicado por la altura de velocidad. Multiplicado por la altura de velocidad. Así. En esa forma tan sencilla se calcula la pérdida de carga en accesorios. El valor de K ha sido determinado, K se denomina coeficiente de resistencia del accesorio, K minúscula, ¿ya? K minúscula, insisto, K minúscula. K minúscula, estimados jóvenes, es el coeficiente de resistencia del accesorio. Entonces, este coeficiente de resistencia del accesorio, estimados jovencitos, depende de cada accesorio. Depende de cada accesorio. ¿No? Entonces, así, por ejemplo, un codo de 90 grados, digamos que sea esto una tubería de 2 pulgadas, un codo de 90 grados, de 50 milímetros de diámetro, hablemos en milímetros, de 50 milímetros de diámetro, tiene un coeficiente de resistencia K, por decirles, de 0,65. 0,65. Y ese valor de K ha sido determinado en laboratorio, jóvenes. En los laboratorios de hidráulica se han determinado los coeficientes de resistencia para cada accesorio. Y actualmente se tienen tablas para hallar el valor, tablas que nos dan el valor del coeficiente de resistencia del accesorio. ¿Ya? Ahorita podemos ir, por ejemplo, a nuestro libro de Shawn. Ahí tenemos valores de C. Vamos al libro de mecánica de fluidos aplicada, de MOT, y también vamos a encontrar los valores. Es decir, en cualquier libro. Ustedes pueden encontrar en internet, a ver, vamos a buscar, coeficiente a pérdidas de carga en accesorios, vamos a poner primeramente así. Pérdida de carga en accesorios. En accesorios. ¿Ya? Entonces, ahí en la literatura tenemos numerosas tablas que nos dan las pérdidas de carga en accesorios. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, esta tabla, a ver, vamos a ver esa tabla por curiosidad.
Cualquier tabla he buscado. Pero, por supuesto, que en los libros especializados están todas estas pérdidas, estos coeficientes de resistencia de los accesorios. ¿Ya? Ahí parece que, ¿dónde está? Ahí está el K. Ahí están, y ahí están, fíjense, las tablas. Por ejemplo, este es el caso coeficiente de resistencia para una dilatación súbita. Dilatación súbita. ¿Qué quiere decir dilatación súbita? Esta es una tubería de un diámetro pequeño y de pronto la tubería cambia a un diámetro mayor. Por ejemplo, aquí 50 milímetros y aquí 75 milímetros. Entonces, ahí se produce una pérdida de carga. A esto se llama dilatación súbita. Es decir, este es el sentido de flujo, es en este el sentido siempre. El sentido de flujo siempre es de izquierda a derecha, ¿ya? Así manejo yo el sentido de flujo, por si acaso. Entonces, para este caso, por ejemplo, se ha investigado mucho. Para esta expansión súbita o dilatación súbita, como se llama. Entonces, aquí están, fíjense, los valores del coeficiente de resistencia. Aquí está la relación de diámetros. Diámetro mayor a diámetro menor. Supongamos que es esta 50 y esto 75. Entonces, la relación será 1.5. Diámetro mayor, ahí está. Entonces, entre 1,4 y 1,6. La velocidad 1, la velocidad mayor, supongamos que sea 3 metros por segundo. Entonces, el coeficiente de resistencia está entre estos valores, entre 0,35 y 0,23. Tablas como estas, jóvenes, lo tenemos en el libro Mecánica de los Fluidos Aplicadas. Eso mejor les mostraré ese libro. El libro Mecánica de los Fluidos Aplicada, ¿no? Que lo tenemos aquí en nuestra bibliografía. Y ya les di a conocer, por si acaso, ese libro. Pero nuevamente les muestro, dada la importancia que tiene, digamos, ¿no? Ya. Solo que estoy un poquito, a ver, libros. Ah, no, pero este es de hidrología. Hidráulica de tuberías. Ahí está, ¿no? Entonces, aquí tenemos, ahí en el 20 show, en nuestro libro de Shaw tenemos también. Pero lo que les estoy mostrando en este momento está aquí en este libro en el libro de Robert Mott. Ahí lo tenemos. En el libro de Robert Mott hay un capítulo dedicado a las pérdidas de carga en accesorios. Así que conviene que lo lean. ¿Ya? Sería conveniente que lo lean, por favor. Está en el capítulo 10, creo esto. Ahí está, pérdidas menores, las pérdidas en accesorios. Y ahí están, fíjense, cómo se determinan los coeficientes de resistencia. Ahí están, coeficientes de resistencia. Pérdida de carga en accesorios, K por B cuadrado sobre 2G. Ahí está. Y esta es la dilatación súbita que habíamos dicho, o expansión súbita. Aquí está bien explicadito, todo muy bonito, y ahí está la tabla para hallar los valores de K. Para ese caso, nada más, ¿no? Para ese caso. Y ahí tenemos para otros casos, pérdida en la salida. Aquí tenemos una tubería y aquí un depósito. Un depósito. La tubería descarga en un depósito. ¿Cuál es la pérdida? Aquí entonces el valor de K para la pérdida de carga aquí es igual a 1. K igual 1. Por la velocidad en la tubería al cuadrado sobre 2C. Aquí, coeficiente de resistencia, expansión gradual o dilatación gradual, como quieran.
Ahí entonces depende del ángulo. Y ahí está la tabla. Y en fin, para cada caso, aquí esto es reducción, esta es una reducción brusca o llamada también contracción brusca, súbita, ¿no? De un diámetro mayor a un diámetro menor. Entonces, ¿cómo se calcula? Ahí está la pérdida de carga. Ahí está, jóvenes. ¿Ya? También esta es una contracción gradual. Es decir, tenemos algo muy bonito. Y aquí, cuando el agua sale de un tanque y entra a una tubería, de un depósito a una tubería, entonces los valores de K son diferentes. Aquí K1, en este caso, cuando la tubería entra al depósito. K igual 0,5, cuando la tubería y de las paredes del depósito forman un ángulo de 90 grados, así, perpendicular. Y aquí cuando está un poquito ya achaflanado, entonces baja la pérdida de carga. Y si la entrada está redondeada, baja todavía mucho más, ¿ya? La pérdida de carga. Y aquí están las pérdidas de carga en válvulas. Fíjense, válvulas. Hay diferentes tipos de válvulas. O las llamadas llaves de paso, si quieren. Ahí están las llaves de paso, ¿no? Diferentes tipos de válvulas o llaves de paso. ¿Y cómo se calcula el valor de K? Ahí está, hay dos tablitas para poder hallar el valor de K para estos casos. Por una parte hay que entrar con LE sobre D de una tabla y FT de la otra tabla. Ahí está. En la tabla 10.4, ahí tenemos los accesorios, fíjense. Válvula de globo abierta por completo, LE sobre D, 340. Entonces, este valor yo tomo ya para LE sobre D. Y ahora tengo que hallar el valor de FT. Y ese FT es el factor de fricción en la zona de turbulencia completa. Para tubería de acero comercial nueva y limpia, entonces, depende del diámetro de la tubería. Si la tubería es de 2 pulgadas, o sea, 50 centímetros, entonces F sub T 0,019. Si la tubería es de 6 pulgadas, o sea, 15 centímetros, 0,015. Y así sucesivamente, entonces, multiplico ahora F sub T por LE sobre D. Ahí está, fíjense. Para hallar K, aquí está este ejemplo. Determina el coeficiente de resistencia K para una válvula de globo abierta por completo, colocada en una tubería de acero de 6 pulgadas, cédula 40. En la tabla 10.4 encontramos que la relación de longitud equivalente a LE sobre D para válvula de globo abierto por completo es de 340. Aquí está, fíjense. Yo ya les había mostrado. Válvula de globo abierta por completo, LE sobre D, 340. Ok. Ahora, ¿qué dice? ¿Ya? En la tabla 10.5 vemos que para una tubería de 6 pulgadas, F sub T 0,015. Aquí nos está diciendo, ¿no? Colocada en una tubería de acero de 6 pulgadas. Eso es. Entonces nos vamos a esa tabla, a la 10.5, fíjense, esta es la tabla 10.5, aquí está, miren. Tamaño nominal de la tubería, 6 pulgadas, 6 pulgadas. Entonces, el factor de fricción, 0,015. Y ahora, entonces, multiplicamos simplemente, ¿no es cierto? ¿De dónde estaba? Creo que me pasé, ¿no? Aquí. Ahora, para hallar K, para ese caso, entonces multiplico 340 por 0,015 y me da 5,10. Y ese es el valor de K, jóvenes. Ese es el valor de K. ¿Ya? En esa forma, entonces, se halla el valor de K para algunos accesorios. Pero esta tabla está limitada, por cierto, para ciertos accesorios, nomás, no es para todos los accesorios. Solamente podemos hacer para estos accesorios. Y para estos diámetros, además, ¿no? Que son los más comunes. En la práctica de la ingeniería, digamos que son los más comunes, ¿ya? Los diámetros son bastante amplios, entonces abarcan prácticamente todo lo que utilizamos para agua potable. Bien,
En esa forma, entonces, se calcula el factor de fricción. Perdón, la pérdida de carga en una tubería, en un accesorio. Un accesorio instalado en una tubería. ¿Ya? En esa forma es. Ahí está. Entonces, a ver, vamos a lo que estábamos viendo, ¿no? Entonces, el coeficiente de resistencia, ya tenemos el valor de K y calculamos el coeficiente de resistencia y podemos calcular la pérdida de carga. A ver, haremos el ejemplo, ¿ya? Calcular la pérdida de carga producida por un codo de 90 grados, ¿ya? Instalado en una tubería de 100 milímetros de diámetro. ¿Cómo? Que transporta un caudal de agua de, por ejemplo, vamos a suponer que es 20 litros por segundo. ¿Ya? 20 litros por segundo. A ver, vamos a hallar, ¿ya? Con el método este del libro. ¿Ok? Van a ver que es muy fácil. Bien, entonces, podemos, como les decía, en primer lugar, utilizar ya las tablas del libro, ¿no? Podríamos hallar, entonces, tenemos que hallar el factor, el K minúscula. Entonces, ya sabemos que es igual al producto del LE sobre D. Oh, no. ¿Ya? Es igual al producto del F sub T multiplicado por LE sobre D. LE sobre D se llama longitud equivalente, por si acaso, jóvenes. Longitud equivalente se llama esto. Longitud equivalente sobre diámetro. Y entonces K es igual a este producto. ¿Ya? Entonces, para este caso, nos vamos al libro, a este libro hermoso, como les decía. Este libro, en el capítulo 10, tiene las tablas. Vamos a hallar F sub T. Aquí está F sub T. 100 milímetros. Es 4 pulgadas. Entonces, aquí está para 3,5 a 4 pulgadas, 0.017 vale F sub T. ¿Ya? Acuérdense, por favor. Y para codo de 90 grados, codo estándar a 90 grados. LE sobre D, 30. ¿Ya? Por lo tanto, mis estimados jóvenes, entonces, ¿cuánto vale F sub T de la tabla? Ya se olvidaron, 0.017 por LE sobre D de la otra tabla. 30. Por lo tanto, fíjense, el K es igual a ¿cuánto? 0,51. 0,51. ¿Ya? Ese es el valor entonces del coeficiente de resistencia para el codo instalado en esa tubería. Y ahora vamos a calcular, para poder calcular la pérdida de carga, que tenemos que hacerla con esta ecuación, necesitamos conocer la velocidad, ¿no es cierto? La velocidad del flujo será igual, 20 litros por segundo es 0.020 metros cúbicos por segundo, dividido entre el área. 3.1416 por diámetro al cuadrado
que es 0.10 al cuadrado, ¿no es cierto? 0.10 al cuadrado, y todo esto dividido entre 4, eso es. Y esa es la velocidad. ¿Cuánto es la velocidad? 2,55. Muy bien, 2.55 metros por segundo. Muy bien, ya hemos calculado la velocidad. Y ahora puedo calcular la pérdida de carga. No, podemos calcular esta pérdida de carga, ¿sí? Entonces, la pérdida de carga menor producida en ese accesorio va a ser igual a K. K es 0.51 por la velocidad 2.55, ¿ya? Dividido entre 2 por 9.81, ¿no? Y entonces esto es igual a ¿cuánto? 0,17. 0.17 metros. Si se dan cuenta, la pérdida de carga producida por un accesorio no es muy grande, ¿no? 0.17 metros. No parece ser muy grande. Pero en una tubería pueden estar instalados N accesorios. N accesorios. Entonces, la sumatoria de estas pérdidas de carga, entonces sí ya es importante. Ya es importante. ¿Ya? Y aquí les voy a mostrar un ejemplo. El ejemplo 5 dice: para el sistema mostrado en la figura a continuación, se pide, inciso A, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Ahí nomás, concentrémonos ahí nada más. ¿Ya? Y ahí tenemos el sistema, fíjense. Este es un libro, un ejemplo del libro de Shawn, por si acaso. ¿Ya? Un ejemplo del libro de Shawn. Ahí tenemos el depósito A y el depósito M. Y aquí está una tubería. Fíjense. Y a lo largo de la tubería, fíjense, están instalados diferentes accesorios. Ahí tenemos diferentes accesorios. No es uno nomás. Son varios accesorios que están instalados. En cada accesorio se produce pérdida de carga. En cada accesorio. Además, en este sistema, jóvenes, aquí tengo una tubería. La que está pintada de rojo hasta ahí, hasta el punto G, esta es una tubería. Y a partir de G hasta M es otra tubería. ¿Qué quiere decir? Esta tubería es de un diámetro y esta otra tubería de otro diámetro. Aquí dice claramente, 45 metros de longitud tiene esta tubería, tiene 30 centímetros de diámetro. En cambio, esta otra tubería tiene 30 metros de longitud y 15 centímetros de diámetro. ¿Ya? Y aquí ya está dado el factor de fricción. El factor de fricción F es 0,025 para esta tubería y para esta otra tubería había sido 0.020. ¿Ya? El factor de fricción. Bien, estimados jóvenes, entonces en cada punto hay un accesorio y para cada accesorio ya se tiene el coeficiente de resistencia K como información, como dato. Este valor ya pudo haber sido obtenido de las tablas que hay en los libros. ¿Ya? Ya les digo, en los libros tenemos tablas para hallar el coeficiente de resistencia de los accesorios. Bien, por ejemplo, ¿qué hay aquí en el punto B? Es un filtro. Un filtro es. Porque el agua va a ingresar aquí del depósito A, va a ingresar a la tubería. Y para que no ingresen impurezas aquí, entonces se coloca un filtro. Un filtro o alcachofa. Bien, entonces ese filtro produce una pérdida de carga, ¿no? Produce una pérdida de carga. Y ahí está entonces el coeficiente de resistencia para ese artefacto,
para el B es 8. Los codos, hay codo en C, en F, codo en C y en F, que están instalados en una tubería del mismo diámetro. Ahí está la tubería de 30 centímetros. Cada codo tiene un valor de C de 0,5. 0,5. Codos de 90 grados. Ahora, aquí hay una T. En el punto D hay una T. La T tiene un coeficiente de resistencia de 0,7. En el punto E hay una válvula o llave de paso, si quieren, llave de paso. ¿Ya? Y su valor de K es igual a 1. Aquí hay una cruz. En el punto G tenemos una cruz, donde ya la tubería cambia de diámetro también. Al salir de la cruz, cambia de diámetro. Aquí llega con 30 y sale con 15 centímetros de diámetro. Y ahí en la cruz, entonces, K es 0,7. En H tenemos un medidor de caudal, así como los medidores que tenemos en nuestras casas. A la entrada a nuestras casas. Ese es un medidor. Y el medidor, entonces, produce una pérdida de carga, así, tiene su coeficiente de resistencia 6. Y está instalado en la tubería de 15 centímetros de diámetro. Luego, en el punto J y K tenemos codos de 90 grados. Codos JK de 15 centímetros de diámetro cada uno. Y el valor de K es 0,5. En L tenemos una llave de paso. L, llave de paso o válvula. Y el valor de K es 3. Entonces, todos estos valores ya fueron obtenidos de las tablas. Y es dato para este caso. Son datos. ¿Está claro? Son datos ya. Bien. Y aquí hay otra tablita donde tenemos la tubería. Tubería 1 y tubería 2. Ya, entonces, esto nada que ver. Tubería 1 dice, la longitud 45, el diámetro 30, el factor de fricción 0,025. Su factor de fricción es dato también. Factor de fricción F 0,025. Para la tubería 2, es decir, para esta tubería, longitud 30, diámetro 15, factor de fricción 0,020. Este N1 no le hagan caso. Ya. Bien, estos son todos los datos entonces, estimados jóvenes. Así es el sistema. Fíjense, un sistema de 2 depósitos unidos por una tubería y a lo largo de la tubería están instalados varios accesorios. Entonces planteamos la solución del problema. ¿Qué nos pide? Para el sistema mostrado en la figura a continuación se pide, dice, si el desnivel H es 5 metros, ¿cuál es el caudal que circula por el sistema? Esto es H, fíjense. H es la cota de A menos la cota M. Z sub A menos Z sub M es igual a H. Ese es el desnivel. Entonces, aquí nos dice, si H es 5 metros, ese desnivel, queremos saber cuál es el caudal que fluye en el sistema. Bien, he ahí el problema. Entonces, para la solución, aplicamos el teorema de Bernoulli entre A y M. Teorema de Bernoulli entre A, este es el punto A y este es el punto M. ¿Ya? Entre A y M tenemos que aplicar. Entonces diremos, energía en A menos la pérdida de carga a lo largo de todo el sistema igual a la energía en M. ¿Está claro, no, jóvenes? Energía en A menos la pérdida de carga a lo largo de todo el sistema igual a la energía en M. Ese es el teorema de Bernoulli.
Y ahora vamos a ir desglosando. Ahí está, energía en A menos la pérdida de carga total desde A hasta M igual a la energía en M. La energía en A tiene estos componentes, sus tres componentes, ya saben. Energía en M con sus tres componentes. Y aquí la pérdida de carga. Pero ya conocemos, estimados jóvenes, ¿cuánto vale P sub A sobre gamma y P sub M sobre gamma en este sistema? ¿Cuánto vale P sub A sobre gamma? 0. 0. P sub M sobre gamma. 0. 0. La velocidad en A, ¿cuánto vale? 0. La velocidad en M. 0. 0. Bien. Entonces, fíjense cómo se van eliminando los términos. Se elimina P sub A, B sub A, P sub M, B sub M, y nos queda esto. ZA menos ZM igual a pérdida de carga. Igual a 5 metros. Es dato del problema ya esto, ¿no? Nos dice ZA menos ZM es H. Y H es 5 metros. Entonces, la pérdida de carga disponible, a esto se llama pérdida de carga disponible, es 5 metros. Bien, 5 metros es la pérdida de carga disponible. Y ahora, ¿cómo vamos? Ahora tenemos que calcular la pérdida de carga con las expresiones que nosotros tenemos. ¿Ya? Lo disponible son 5 metros. ¿A qué será igual la pérdida de carga? La pérdida, aquí estamos hablando ya de la pérdida de carga total. Es igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. Todo esto tiene que ser 5. ¿Ya? Entonces, la pérdida de carga desde A hasta M es igual a la pérdida de carga por fricción a lo largo de las tuberías más la sumatoria de las pérdidas de carga en cada accesorio. En cada accesorio. Así se calcula la pérdida de carga, entonces, en este caso ya. Bien. Entonces, vamos a ir calculando por partes. En primer lugar, vamos a calcular la pérdida de carga por fricción. Pérdida de carga por fricción será igual a la pérdida de carga por fricción en la tubería 1 más la pérdida de carga por fricción en la tubería 2. Entonces, aplicando la ecuación universal de flujo, pérdida de carga por fricción en la tubería 1, F1 por L1 sobre D1, B1 cuadrado entre 2C. Más pérdida de carga en la tubería 2, eso, así. Y tenemos ya los valores para cada término. ¿Ya? Entonces, ustedes reemplacen, a ver, por favor, reemplacen los valores y calculen. ¿Ya? Lo que no conocemos es la velocidad 1 ni la velocidad 2. A ver, calculen reemplazando los valores que ya tenemos. F1 conocemos, L1 conocemos, D1 conocemos, y en fin también. A ver, verifiquen que salen estos valores. Háganlo, por favor. Ingeniero, disculpe, los diámetros de las tuberías son diferentes. ¿Por qué se sumaron ahí velocidad 1 y velocidad 2? Estamos sumando, no estoy sumando velocidades. ¿Qué estoy sumando? Pérdidas de carga. Pérdida de carga en la tubería 1 en metros. Pérdida de carga en la tubería 2 en metros. Estoy sumando pérdidas de carga. Las pérdidas de carga pueden sumarse. ¿Ya? Se suman. Y la pérdida de carga en la tubería 1 se calcula mediante esta ecuación.
En la tubería 2, mediante esta ecuación. Lo que estamos sumando es eso, no estoy sumando velocidades, joven. Ya, ahí están los datos. No estoy sumando velocidades, tenga mucho cuidado. No estoy diciendo B sub 1 más B sub 2. Estoy sumando pérdidas de carga. ¿Está claro, joven? ¿Aló? Sí, ingeniero. Ah, ya, muy bien. Ahora, reemplacen los valores que conocemos y llegarán a esta ecuación. HF igual esta expresión. A ver, háganlo, por favor, verifiquen. Jóvenes, entonces yo creo que han verificado, ¿no? HF, entonces la pérdida de carga por fricción es en la tubería 1, 0,191 veces la velocidad 1 al cuadrado, más 0,220, más 0,2038 B sub 2 al cuadrado, ¿no? En la tubería 2. Y la suma nos da entonces, ahora, ¿por qué? Aquí la cosa tal vez es la pregunta de mi estimado joven, ¿por qué estoy sumando estas velocidades? ¿Ya? Esto es lo que estoy haciendo, estimado joven. Su pregunta también estaba bien hecha, por si acaso. Lo que hemos hecho acá es lo siguiente, estimado joven. La ecuación de continuidad, caudal igual área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2. Nos da entonces área 1, pi por 0,30 al cuadrado cuartos por b sub 1, ¿ya? Igual a pi por 0,15 al cuadrado cuartos por b sub 2. ¿Qué tenemos entonces? Que b sub 1 es un cuarto de b sub 2. O en otras palabras, b sub 2 4 veces b sub 1. Aquí lo que hemos hecho es reemplazar, digamos, ¿no? Para b sub 1, 4 veces, el valor de b sub 2 es 4 veces b sub 1, dice. ¿Ya? Entonces, esto es lo que hemos hecho, estimado joven. Jóvenes, para todos. 191 veces b sub 1 cuadrado. Esto es lo que hemos hecho. ¿Así? ¿Ya? Más, ahora, 0,3548 por
paréntesis, y hemos puesto aquí 4 veces B sub 1. 4 veces B sub 1, ¿ya? 4 veces B sub 1. Esto es lo que hemos hecho, estimados jóvenes. ¿Ya? Entonces, este producto, perdón, estoy mal aquí. 0,2038, así. Así es. Y esto sí es igual a ¿cuánto? Aquí estoy reemplazando esta expresión. El valor de B sub 2, que es 4 veces B sub 1, lo estoy reemplazando aquí y entonces nos da ¿cuánto para B sub 1? O sea, todo esto en función de B sub 1 lo estoy expresando, nada más. A través de la ecuación de continuidad. ¿Ya? ¿Cuánto era este número? 3,4518. 3.4518 veces B sub 1 cuadrado. ¿Ya? Eso es. Muy bien, mis estimados jóvenes y señoritas. Eso es. Esto es entonces, la pérdida de carga por fricción es igual a esto, en resumen, igual a este número es, por B sub 1 cuadrado. Ok. Y ahora vamos a calcular, estimados jóvenes, las pérdidas de carga menores, ¿no? Pérdidas de carga menores o pérdidas de carga en accesorios. Y las pérdidas de carga en accesorios entonces se calculan con esta ecuación. Ahí tienen ustedes. Esa es la ecuación. Y esta ecuación tengo que aplicar a cada accesorio. A cada accesorio, jóvenes. ¿Ya? Entonces, fíjense, aquí estamos empezando. ¿Ya? Aquí empezamos entonces. En B, ahí tenemos este accesorio. ¿Cuánto vale K? Fíjense, vale 8. K es igual a 8. Entonces, ahí va a ser 8 por B sub 1 cuadrado entre 2G. Luego tenemos el codo. El codo es 0,5, ¿no? Ahí está el codo, 0,5. Ahí está, fíjense. Codos en C, 0,5 por la velocidad B sub 1 cuadrado entre 2G. B sub 1 es la velocidad en la tubería 1, por si acaso. La velocidad en la tubería se refiere. ¿Ya? Entonces, fíjense, 0,5 por B1 al cuadrado entre 2G. Luego viene otro accesorio. ¿Qué accesorio viene? Ahí está el accesorio, ¿no es cierto? Esta, la T. Para la T, 0,7 por B sub 1 al cuadrado entre 2G. Luego está la válvula E, 1 por B sub 1 cuadrado entre 2G. El otro codo, 0,5 por B sub 1 cuadrado entre 2G. ¿Ya? Así es. Entonces vamos a determinando así 1 por B sub 1 cuadrado entre 2G. ¿Ya? Y luego tenemos 0,5 por B sub 1 cuadrado entre 2G. ¿Qué era el 0,5? ¿No? Ahí estamos. Ya. Ahí estamos, ¿no? Hasta acá, digamos. Luego, a partir de aquí ya, ¿no? Cruz G de 30 centímetros, 0,7. Ahí está la cruz. ¿Ya? Cruz 0,7 por B sub 2 cuadrado entre 2G. ¿Ya? Es la velocidad de la tubería 2, ya, porque ya cambia ahí. ¿Ya? Más 0,6 por B sub 2 al cuadrado entre 2G, o más 6, mejor dicho. ¿Ya? Este es el medidor. Este es el otro codo. El otro codo. La llave de paso y la descarga libre. Entonces, fíjense, todos estos términos se suman. Pero aquí tenemos tubería 1 y tubería 2. Sumamos todo lo que corresponde a la tubería 1. 10,7 por B1 cuadrado entre 2G.
todo lo que corresponde a la tubería 2 y me da 11,7 por B sub 2 cuadrado entre 2G. ¿Ya? Bien, ya sabemos la correspondencia, la relación entre B sub 2 y B sub 1. B sub 2 es 4 veces B sub 1. En vez de B sub 2, entonces aquí os reemplazo 4 veces B sub 1 y elevado al cuadrado. Sumando esto, entonces me da, ¿no es cierto?, 197.9 B sub 1 cuadrado entre 2G. Y esto es igual a 10,09 B sub 1 cuadrado entre 2G. Jóvenes, ¿está claro hasta ahí? Sí, ingeniero. ¿Ya? Está claro, ¿no es cierto? Lo único que hemos hecho es expresar esto en función de una sola de las velocidades. En este caso, en función de la velocidad 1. Así como hemos hecho la pérdida de carga por fricción. Lo hemos expresado en función de la velocidad 1, porque ese es el parámetro que queremos determinar. Conocido eso, ya vamos a poder calcular el caudal. Entonces, lo mismo aquí tenemos que expresar en función de la misma velocidad para tener una sola incógnita. Ahí está entonces que la sumatoria de pérdidas de carga menores, ¿no?, había sido igual a 10.09 veces B sub 1 cuadrado, directamente, ¿no? Y ahora, fíjense, tenemos ya las dos pérdidas de carga. La pérdida de carga por fricción, que dice aquí, dice la pérdida de carga total del sistema es igual a la pérdida de carga por fricción más la sumatoria de las pérdidas de carga menores. La pérdida de carga por fricción es este valor. La sumatoria de pérdidas de carga menores es este valor. Sumamos ahora este valor más ese valor, 13.54 veces B sub 1 cuadrado. Y esto es igual a 5 metros. Entonces, de ahí despejamos B sub 1. Y B sub 1 resulta ser 0,61 metros por segundo. Conocido B sub 1, entonces calculo B sub 2. ¿No? B sub 2 es 4 veces B sub 1, nada más. Y ya hallo entonces B sub 2. Finalmente hallo el caudal. Caudal igual a área por velocidad. ¿No? Velocidad por área. Caudal 43 litros por segundo. ¿Ya? Q entonces es igual a 43 litros por segundo, ¿no? Con la otra velocidad también. ¿Ya? Entonces, en esa forma hemos resuelto el problema, estimados jóvenes señoritas. Quiero saber si tienen alguna duda, alguna pregunta. Por favor, háganlo con toda confianza. Aló, aló, jóvenes. Jóvenes señoritas, entonces estaba bastante claro. Sí, ingeniero. Ya, muy bien, me alegra mucho. Entonces, en realidad, el planteamiento para la solución es muy sencilla. ¿No es cierto? Queremos saber, conocemos H, queremos hallar el caudal que circula. Entonces, simplemente hemos planteado el teorema de Bernoulli entre A y M, con todos sus elementos. Hemos analizado cuánto vale cada parámetro y hemos llegado a esta ecuación muy reducida, ¿no? De que en realidad
la diferencia de niveles entre los dos depósitos, llamado H, es igual a 5 metros, ¿no? Es igual a 5 metros. Entonces, de acá tenemos que calcular nosotros la pérdida de carga, ¿no? La pérdida de carga del sistema, es decir, los 5 metros es igual a la pérdida de carga del sistema, mejor dicho. 5 metros igual a la pérdida de carga del sistema. ¿Qué es la pérdida de carga del sistema? Es las pérdidas de carga por fricción a lo largo de las tuberías más la sumatoria de las pérdidas de carga en cada accesorio. En cada accesorio. Esa es la pérdida de carga total del sistema, jóvenes. ¿Ya? Entonces hemos calculado la pérdida de carga por fricción en las dos tuberías. Fíjense, pérdida de carga por fricción en la tubería 1 y en la tubería 2. Y para esto teníamos casi todos los datos. Teníamos el valor de F, de L y D. Como no conocemos el caudal, pues por lo tanto no conocemos pues la velocidad, ¿no es cierto? B1 y B2 son incógnitas. Entonces, esta expresión está en función de B1 y B2. Pero aprovechando esta relación de la ecuación de continuidad, que caudal igual área 1 por velocidad 1, igual a área 2 por velocidad 2. Entonces, de aquí, expresando, obtenemos esta relación de las velocidades. Las velocidades están relacionadas así. La velocidad 2 había sido 4 veces la velocidad 1. Entonces, este valor de la velocidad 2 reemplazo acá en la ecuación de la pérdida de carga, hago mis cálculos y obtengo como resultado que la pérdida de carga por fricción en el sistema es igual a 3.4518 veces la velocidad 1 al cuadrado. ¿Ok? Y hacemos algo similar para las pérdidas de carga menores. Las pérdidas de carga menores se expresan mediante esta ecuación, que ustedes ya la conocen. ¿No es cierto? Esa es la ecuación que se las he presentado. Entonces, mediante esta ecuación debemos expresar en cada punto y conocemos el valor del coeficiente de resistencia de cada accesorio que nos ha dado en la tabla. Y simplemente escribimos, pues, la pérdida de carga en cada accesorio. Esta es en el filtro. 8 veces la velocidad 1 al cuadrado entre 2G. Más 0,5 veces 1 al cuadrado entre 2G. Esto es en el codo ya. Y así sucesivamente en cada uno de los accesorios. De la tubería 1 y también los que están en la tubería 2. Entonces, simplemente aquí hacer un, ¿cómo se llama? Aquí sumamos todos los términos con B sub 1 y todos los términos con B sub 2 por otra parte. Ahí está todo lo que corresponde a B sub 1 cuadrado entre 2C y B sub 2 cuadrado entre 2C. Luego, en vez de B sub 2, ya les dije, reemplazo el valor de 4 veces B sub 1 en esta expresión. ¿Ya? 4 veces B sub 1 y me sale en total 197 B sub 1 cuadrado entre 2G. Y dividido entre 2G, entonces, resultado final 10,09 B sub 1 cuadrado. Y ahora entonces ya tengo la sumatoria de pérdidas de carga menores en función de B sub 1. Reemplazo en la ecuación esta que habíamos determinado, que la pérdida de carga total del sistema, ¿no? Que es igual a la sumatoria, que es igual a las pérdidas de carga por fricción, más la sumatoria de las pérdidas de carga menores, igual 5. Entonces eso es lo que estoy reemplazando aquí. 5 igual. Pérdidas de carga por fricción, más la sumatoria de pérdidas de carga menores. Y me da 13,54 B sub 1 cuadrado, nada más. Y de ahí despejo B sub 1. 0,61 metros por segundo.
Por lo tanto, B sub 2, 2,44. Conocida la velocidad, entonces sale el caudal. Caudal igual área por velocidad. Y listo, problema resuelto. Bien, supongo que lo han entendido, ¿no? Mis estimados jóvenes y señoritas. ¿Aló? Ingeniero. Ya. Entonces, ustedes sáquenle primero una fotito de esto. Una captura de pantalla, háganlo. A ver. Primero desde aquí. Ejemplo 5, dice. Hagan por lo menos el inciso B. ¿Ya? Hagan el inciso B ustedes. El D y si pueden el inciso C. Nada más. Olvídense del D. Por lo pronto no. ¿Ya? ¿Ya le sacaron una captura de pantalla? Y ahora ahí está el problemita. ¿Ya? Esto ya lo tienen, está en el libro de Shawn de todas maneras. Pero no está planteado de la forma como yo les estoy presentando aquí. Está planteado de otra forma el problema. Así que no se parecen, digamos. Yo he inventado otro problema, más bien, con los mismos datos. Y ahí háganle la captura de pantalla. Y para que se ayuden, ahí está la tablita. Y para que se ayuden, entonces ahí está la solución. Háganle otra captura de pantalla y ustedes van a verificar ya. Y luego, también esta. Y finalmente, entonces ahí está B sub 1 igual a ese valor. ¿No? Ahí pueden hacer una sola captura de pantalla ya. Ahí está. La solución. Completa ya. Bien, mis estimados jóvenes señoritas, entonces ya saben lo que tienen que practicar. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, jóvenes y señoritas? Ingeniero, yo tengo una consulta. Dígame. En hidráulica 1 nos hablaban acerca del golpe de ariete y decían que Ya. se daba más que todo en las llaves de paso. No sé si me podría explicar bien eso. Sí, hijo, pero este es un tema, digamos, muy especial, que no viene al caso en este momento. ¿Ya? No viene al caso, hijo. Eso es en una instalación muy especial. En una instalación muy especial donde se produce el golpe de ariete. ¿Ya? Así que aquí no quiero confundirles. Eso es un caso muy especial del golpe de ariete. Así que mejor no les confundo. Yo prefiero que se queden con lo que les he enseñado ahora. ¿Ya? Para otro momento, con todo gusto, yo les explico lo que es el golpe de ariete, por supuesto. Con el mayor agrado. Pero ahorita explicar eso es mezclar otra cosa muy diferente, ¿ya? Ahora acepten nomás que en cada válvula o en cada llave de paso o válvula se produce pérdida de carga. Que eso es lo que eso es lo que yo quiero transmitir el día de hoy. Que en cada accesorio se produce pérdida de carga. ¿Ya? Acéptenlo así, nada más, como pérdida de carga. El golpe de ariete es un fenómeno muy, muy, muy diferente. ¿Ya? Que nada tiene que ver con esto. ¿Está claro? Listo, ingeniero. Ya, hijito, así es. No te preocupes. Ese es un tema muy, muy, muy aparte. A ver, ¿alguna otra consulta relacionada con lo que hemos visto?
Bien, entonces ya ustedes tienen esa tareita, analizar esto, pueden hacer el inciso P y el C si quieren, ¿ya? O también pueden intentar hacerlo el D, ¿ya? A, B, C, D. Ya, eso ya depende de ustedes, ¿ya? En todo caso, este es nivel 1, nivel 2. Los dos son nivel 1, digamos. A y B, nivel 1. C, nivel 2. Y el D ya es nivel 3, por si acaso. ¿No? Como en los jueguitos. Nivel 1, nivel 2, nivel 3. Entonces, así más o menos esto va. A y B, nivel 1. C, nivel 2. Y D, nivel 3 ya. Ok. Se los dejo entonces para que se diviertan. Nos vemos, jovencitos y señoritas. Que estén bien. Hasta otro momento. Ah, momento. Les voy a dictar sus notas. Tengo que darles esa buena noticia también. Bien. En primer lugar, quiero decirles, estimados jóvenes, señoritas, que ustedes, algunos de ustedes subieron el examen a la plataforma y muchos otros no lo subieron a la plataforma. Lo mandaron a mi correo y eso crea pues un problema siempre. ¿Ya? Entonces, yo les voy a dictar las notas. Aguilar, 20. Aguille, 60. Ya. Apaca, 45. Arteaga, 65. Ayala, 30. Áñez, 70. Barbosa, 30. Becerra, 20. Cano, 40. Castro, 55. Céspedes, 55. Choque, 72. Condori, 55. Cuba, 80. Cuellar, 45. Dávalos, 80. Delgadillo, 80. Delgadillo Alexis, 80. Delgadillo Enrique, 57. Espinosa Sebastián, 90. Franco Alejandra, 45. García Armando, 100. Gómez Fernando, 65. Guaribana Asir, 45. Isa Carlos, 70. Huanca Yoselín, 40. Jaldín Natalí, 75. Jauregui Lucas, 55. Kusudumi, 30. Lascano David, 100. Ledo Elvira, 30. Lezana Daniel, 75. López Julio, 50. Mamani Sofía, 30. Mamani Misael, 55. Manu Yacir, 35. Mascaya Dayana, 40. Melgar Carlos, 40. Mogro Luisa, 45. Molina Paola, 35. Montaño, 90. Moreno, 55. Nibaba, 30. Orellana, 30. Ortega, 75. Padilla, 45. Parada, 50. Paz, 45. Pérez, 67. Pérez Noelia, 30. Pessoa, 40. Piritaguarí, 10. Poiché, 40. Quete, 40. Quinteros, 55. Zamírez, 60. Rivero, 80. Rocha, 45. Rodríguez, 20. Rojas, 85. Saldaña, 30. Saldías, 60. Sánchez, 90. Cesano, 70. Cesudo, 30. Siles, 65. Solís, 20. Solís Aide, 20. Solís Fidel, 20 también. Taborga, 20. Vázquez Nelfi, 80. Vázquez Alex, 20. Vera Alondra, 40. Viera, 70. Yahvé, 20.
y Cepita 30. ¿Ya? Esas son las notas, jóvenes y señoritas. Entonces, aquellos alumnos que tengan algún problema, que de repente no está su nota y hayan subido el examen, por favor me escriben al WhatsApp para que yo verifique y vea para cada uno, ¿ya? Me van a poner claramente sus datos. Soy alumno, mi nombre es tantos y soy alumno de tal materia, porque yo tengo 6 grupos, ¿ya? No crean que son ustedes nomás mis alumnos. Entonces tienen que identificarse bien cuando me escriban al WhatsApp. Soy el alumno tantos, de la materia tantos. Por favor, yo subí mi examen al correo o a la plataforma y no aparece mi nota. ¿Ya? Entonces, por favor, así yo voy a revisar. ¿Ya? Con todo gusto voy a revisar yo. Muy bien, eso es todo, mis estimados jóvenes y señoritas. Eso es todo por el día de hoy. Entonces, mis estimados jóvenes y señoritas, que tengan un buen día. Cuídense mucho y ya nos vemos la próxima clase. Chao, chao.